Sefer, de libros y autores. Recibimos en Radio Sefarad a Raquel Vicedo. Hola, Raquel. Hola, buenas tardes, Raquel. Encantada de... No se nos van a olvidar nuestros nombres. Eso desde luego. Oye, encantada de hablar contigo. Raquel Vicedo es editora de Sexto Piso, la editorial que ha traído al castellano una obra, Apegos feroces, que ¿cómo definirías, Raquel? Bueno, pues la verdad es que debería ser muy fácil para mí definir este libro, porque como estamos en plena feria, estoy recomendándolo sin parar a todo el mundo que viene a la caseta, y sin embargo me resulta muy difícil definirlo, porque es una obra que a priori podría parecer muy feminista y también muy femenina, y sin embargo lo que a mí me cautivó de ella es el lenguaje tan universal que habla. Así que creo que como definición diría que es un libro que puede encandilar y cautivar a cualquier persona. Desde luego, porque nos habla, sí, de la relación de una madre y de una hija, en este caso la autora, es un libro absolutamente autobiográfico de Vivian Gornick, pero nos habla de sentimientos y de relaciones familiares, algo de lo que todos podemos hablar, de lo que todos podemos sentirnos orgullosos o no, ¿no? Efectivamente. El libro, bueno, yo llegué a él porque leí en una columna de Antonio Muñoz Molina hace como un par de años que había leído un libro en inglés, otro libro de la autora, que le había dejado absolutamente maravillado. Y me llamó muchísimo la atención, que además yo sé que él tiene cierta creencia también por los temas que tienen que ver con todo lo judío. Y entonces buceé un poco en el libro. Y en cuanto vi que hablaba de una relación materno-filial, decidí leer este primero antes de intentar aprender un poquito más del universo de la autora a través del libro que él había recomendado originalmente. Y creo que el atractivo principal es, como tú bien has comentado antes, que es un libro con el que todo el mundo puede sentirse identificado, porque todos tenemos una madre y eso es innegable, ¿no? Pero además de esta relación materno-filial, que si quieres ahora hablamos con más detalle de ella, se establecen un montón de otras relaciones, también familiares, algunas directamente, como por ejemplo las relaciones que tienen con su tía Sara, la hermana de su madre, con su hermano, que queda un poco relegada, diluido, o la que tiene con su padre. Efectivamente, o por ejemplo la que tienen los hermanos Levinson, de los que también se habla, ¿no? Pero me parece fundamental esa relación no familiar directa, que es la de ese patio de vecinas, ¿no? Que todas son amigas, se apoyan, se conocen y se ayudan las unas a las otras como si de una gran familia se tratase. Sí, pero que no se equivoquen los lectores, porque no hay nada edulcorado en este Apegos feroces, Raquel. Para nada, el mismo título que ya nos dio algunos quebraderos de cabeza, porque en inglés el título original tampoco es muy, digamos, tampoco la asociación de palabras es muy común, ¿no? Entonces decíamos, apegos feroces, quedará raro para el lector, y luego dijimos, no, es exactamente lo que es el libro. Las relaciones que se describen aquí, no solamente, como decía, las de familia directa, sino también las de amigos, vecinos, todas están basadas en un amor muy profundo, pero son todas relaciones muy complicadas. Y yo creo que una de las virtudes más importantes o mejores de este libro es que, como tú bien dices, se muestran las relaciones tal y como son, con todas las contradicciones que todos tenemos en nosotros mismos como seres humanos, y que aunque queramos muchísimo a alguien, puede sacarnos de quicio profundamente cada 5 minutos, ¿no? Que es un poco lo que les pasa a esta madre y a esta hija, que no se entienden ni siquiera cuando ya son mayores, ¿no? No es una discusión de hija adolescente con su madre que no puede soportarla porque está en la edad del pavo, no. Incluso en esta historia, en el momento en el que ambas son más mayores, que la hija tiene pues 40 años, 40 y tantos años, y la madre es octogenaria, a pesar de todo, aunque sean adultas, siguen peleándose como cuando era ella una niña, ¿no? Aunque lo hagan paseando Nueva York, ¿no? Y paseando sus memorias de ese patio de vecinos eminentemente judío que nos presenta la novela.
Efectivamente, la ciudad de Nueva York, que además está en el imaginario colectivo, yo creo, de una manera impresionante para todos. Este libro que nos recuerda un poco a esa Nueva York que nos presenta a lo mejor Woody Allen, incluso cuando en sus películas se muestra retazos de cómo era su familia, está súper presente. Y eso es una de las cosas que también me gusta mucho del libro. Esos paseos maravillosos que ella va describiendo, pues subíamos por la Sexta Avenida o íbamos por la 67 o íbamos por el puente de Brooklyn o por el Bronx, por cualquier sitio. Todos esos paseos que ellas van dando por la ciudad, en los que la ciudad llega a ser un personaje mismo, ¿no? de la novela, y además ese contraste entre ese Manhattan del presente y ese barrio en el que ellas viven, en esa comunidad, como tú dices, eminentemente judía, en el que viven cuando la niña es pequeña, ¿no? No pueden expresarse, no pueden manifestarse amor, pero sí pueden pasear juntas y parece que lo necesitan. Sí, además yo creo que esos paseos son ese contrapunto que tiene la relación que existe entre la madre y la hija, porque yo no quiero desvelar nada de la novela, pero sí que es cierto que uno sí percibe que esa madre y esa hija no solamente se necesitan, sino que se aman. Y esos paseos no vienen dados por el hecho de que ambas están solas. De hecho, la protagonista, Vivian Gornick, es una mujer que tiene muchísimo trabajo, además de su trabajo como periodista, como escritora. También investigadora, por decirlo, una activista feminista muy importante del momento, con sus relaciones personales con hombres, con sus amigas, está ocupada. No es que esté en su casa aburridísima y necesite salir a pasear con su madre, sino que esos paseos son, desde mi punto de vista, esa pista que nos está dejando caer todo el rato Gornick de que quiere pasar tiempo con su madre, ¿no? De que atesora esos momentos a veces muy complicados, a veces muy feroces. Porque son muy feroces, pero que el apego que sienten la una por la otra es realmente impresionante, es muy fuerte, es un vínculo enorme, ¿no? Y esos paseos para mí son como esa pista, ¿no? Es decir, en realidad es que queremos pasar tiempo juntas y qué mejor manera de hacerlo que en un paseo, que no hay ningún tipo de distracción como puede ser la televisión o puede ser el cine o una exposición. No, es la vida y eso me encanta. Es un vínculo primitivo, el primero, el que se establece entre una madre y su hijo. Y hablando de esos vínculos, estamos tardando mucho en hablar de la vecina Nettie Levine, que es la única no judía de este edificio y que juega un papel fundamental en la vida tanto de la madre de la protagonista, de Vivian, como en la propia Vivian. ¿Qué crees que significa Nettie para Vivian, para la autora? Pues mira, al menos como he leído yo el libro, ¿no? Vivian, como niña, vive, como tú bien has comentado antes, en esta comunidad judía en el que todas las madres son devotas esposas y abnegadas progenitoras, ¿no? Que se dedican a cocinar, limpiar, cuidar de su familia y, como bien te decía, incluso de los hijos de otras vecinas y también darse consejos y cuidarse las unas a las otras para sobrevivir en un mundo eminentemente masculino en el que ellas tienen un papel muy importante, pero según consideran secundario, ¿no? Porque no pueden decidir por sí mismas. Hay muchas anécdotas como la de esta vecina que se corta el pelo y llega el padre y le pega una bofetada porque se ha cortado el pelo, ese tipo de cosas. Y entonces Vivian tiene ese modelo de mujer y ella piensa que ese es el rol femenino, ¿no? que le corresponde. Y de repente aparece esta mujer que es casi como una Marilyn Monroe en ese patio de vecinas, que además no es judía, joven, hermosa, recién casada, provocadora, súper sensual y no solamente es que lo es, sino que le gusta serlo y que explota esa feminidad y hace de ella casi una profesión, ¿no? Entonces, Vivian, la llegada de Nettie Levine a ese patio de vecinas, a Vivian le supone como un tornado, ¿no? De repente se da cuenta de que hay otro tipo de mujeres que no son las mujeres que ella lleva viviendo toda su vida, que es un tipo de mujer que a ella como niña o como adolescente le parece extremadamente sensual, porque además es muy hermosa, y ella, que nunca se había tenido
como una niña especialmente guapa, de repente se da cuenta de que quiere ser como ella, ¿no? Entonces va investigando esta relación que tiene con Nettie, va ahondando en ella, va profundizando en ella, pero también va viendo los claroscuros que hay en ese rol femenino. Y de repente empieza a hacerse preguntas, ¿no? Es decir, uy, ¿qué tipo de mujer quiero ser yo? Pensaba que había uno, luego ha llegado otro, este tampoco me convence. Y yo creo que Nettie es fundamental en la aparición de Nettie es fundamental, perdón, en la vida de Gornick, porque ella se da cuenta de que puede investigar y profundizar en otro tipo de rol femenino, y descubrir quién es ella realmente, cuál es su identidad como mujer, ¿no? Y sin la aparición de Nettie, ella simplemente se habría limitado, primero, o a replicar el rol materno y de las otras vecinas, o a oponerse a él. Pero ya está Nettie como modelo antagónico del modelo materno, y entonces eso le permite a Vivian Gornick, desde mi punto de vista, establecer otro rol femenino que no tiene nada que ver con el de Nettie y que tampoco tiene que ver con el de su madre. Y lo que yo creo que todo el libro es una meditación, como escribí en el texto de contra del libro, es una extensa meditación sobre la experiencia de ser mujer, ¿no? Ella, a través de sus relaciones, tanto con las vecinas, con sus amigas, con los hombres con los que comparte su vida, en la universidad, está constantemente cuestionando qué tipo de mujer quiere ser y cómo puede conseguirlo. Y sin Nettie nunca habría llegado a ese discurso, yo creo, ¿no? O por lo menos de esa forma. Bueno, me encanta cómo has explicado, creo que has definido la novela totalmente. Y además, Raquel, hablas de esa elección que de alguna manera tiene que hacer Vivian Gornick, ¿no? Entre seguir el rol, el papel definido por generaciones anteriores de mujeres de su familia y esa lucha por los derechos de las mujeres, por su feminismo, del que ella es una de las figuras principales en Estados Unidos como escritora y como periodista, pero tiene esa losa, ese nublado constante de conseguir el amor de un hombre y conseguir marido, y eso que su madre está todo el rato inculcándole, ¿no? Efectivamente. Y a mí me parece también muy interesante porque creo que es uno de los valores del libro, es esa desnudez, esa honestidad, ¿no?, con la que Vivian Gornick habla de sí misma y de todo su entorno. Jonathan Lethem, en el prólogo de este libro, comenta que una de las virtudes mayores es que Vivian Gornick es como un mago, ¿no?, que es capaz de levantar un mantel de una mesa puesta con toda la vajilla, los vasos, los cubiertos, sin que caiga ninguna de los elementos de esa vajilla y se rompa al suelo. Y Vivian Gornick hace lo mismo, ¿no? Es capaz de, digamos, remover los cimientos de todas esas personas y, sin embargo, al final conseguir trazar o retratarlos de una manera humana y bondadosa, ¿no? Porque yo creo que al final uno no odia a ninguno de los personajes, todo lo contrario, se siente muy identificado con ellos y empatiza hasta con los que son muy distintos a uno mismo. Y entonces, con respecto a ese rol que comentas que tiene, bueno, femenino, pero esa necesidad de tener un hombre en su vida, que en realidad viene mucho de lo que tú decías, ¿no?, de lo que le ha inculcado su madre, de que tiene que casarse y conseguir un marido que la quiera, porque ella consiguió un marido que la amaba por encima de todo y tenía una relación maravillosa, y tiene que llegar, digamos, tiene que conseguir ese listón, ¿no?, pues superar ese listón que sus padres pusieron, que a ella se le hace un mundo, lo ve como algo imposible. Pero lo que me gusta es que, a pesar de todo, aunque tiene un montón de fracasos sentimentales, ella no odia a los hombres. Y eso me gusta mucho. O sea, me gusta que ella quiera ser una mujer independiente, que quiera vivir su vida como ella quiere, que no quiera supeditar sus deseos a los de una persona que no está a su altura o que ella considera que no la ama como a ella le gustaría ser amada, pero al mismo tiempo ella quiere amar. Y ella no rechaza esa relación que puede llegar en cualquier momento. Y aunque sabemos, porque ahora ya tiene 80 años, cuál ha sido el resultado de los siguientes 40 años de su vida, ¿no?, y que quizá no haya tenido esa relación ideal que buscaba, lo cierto es que me gusta ese optimismo y esa esperanza que ella siempre tiene en que eso es posible y es deseable.
siempre y cuando esté bien hecho y sea de una manera saludable. Me gusta que no utilice a los hombres como hace Nettie, me gusta que no se supedite a ellos como hacen las mujeres del entorno. La descripción de su matrimonio es magistral. Es maravillosa. Y esa lucidez, ¿no? Antes de casarse ya sabe que no debería casar y por qué se está casando, ¿no? Pero esa humanidad y esa honestidad y sinceridad que destila toda su prosa es lo que hace este libro realmente prodigioso desde mi punto de vista. Porque al fin y al cabo las historias son maravillosas porque tienen humor, porque son muy sorprendentes, pero en realidad lo que importa es cómo cuenta las cosas Vivian y tiene una chispa que a mí me parece que es lo que hace que un libro sea realmente inolvidable frente a muchísimos otros que luego no te dejan huella. Y yo creo que este libro deja huella. Por supuesto que sí, lo vamos a dejar ahí porque no se puede explicar mejor, Raquel. Te agradecemos mucho que hayas hablado con nosotros. No sé si quieres añadir algo más. Pues mira, ahora que estaba pensándolo, los siguientes, ahora que como te he comentado, los siguientes 40 años de su vida, Vivian Gornick también escribió un libro que vamos a publicar el año que viene, que se titulará, si todo va bien, La mujer singular y la ciudad, que sí que es el libro que había recomendado Antonio Muñoz Molina cuando yo leí en El País por primera vez el nombre de Vivian Gornick, en el que narra una serie de paseos, esta vez con un amigo, y hace un repaso de los siguientes 40 años. Y estoy emocionada porque es igual de bueno que este libro, se centra en las relaciones humanas desde otro punto de vista y estoy deseando que lo traduzcamos y que lo publiquemos el año que viene para que podáis disfrutar de él. Estaremos atentos a esos nuevos paseos feroces. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a ti, Raquel. Un abrazo.